Pues todo empezó porque Juan Pablo Gómez Fierro le puso un freno, un amparo universal a la reforma a la ley de la industria eléctrica. Le pone un freno, se amparan de un amparo universal, o sea, lo pidas o no lo pidas, de todos modos estabas amparado en contra de la ley eléctrica. Eso quiere decir que se tenía que detener esta reforma. ¿Qué es lo que procedió? Al haber una presunta irregularidad por un hueco legal que hay en el Poder Judicial, es que este tema termina yéndose a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es constitucional la ley o no es constitucional la ley? Y estaban estos dimes y diretes, estuvo analizando por meses esta ley y finalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia declararon que sí es constitucional. Pero aquí también se aprovecha de un huequito legal. El reglamento interno de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución y demás leyes importantes dicen que para que una ley sea declarada inconstitucional debe de contar con el voto de al menos 8 de los 11 ministros. Pero resultó que no se obtuvieron 8 votos para declarar anticonstitucional, sino que se obtuvieron 7. Al no poderse declarar inconstitucional, pues en automático es constitucional, nada más y nada menos. Por ahí algunos analistas de esos que llevan a modo ahí en los programitas de Televisa y lugares así, estaban diciendo que había un vacío legal porque se declaró que no se alcanzó la mayoría calificada para declarar la ley eléctrica como inconstitucional, pero que tampoco había un argumento para declararla constitucional. Miren esa tarde, señora estupidez, ¿para qué nos hacemos? Hay que llamar a las cosas por su nombre. A lo que otros analistas en materia de leyes dijeron, a ver, cabrón, si no es inconstitucional, en automático es constitucional, luego entonces la puedes aplicar. Sí, de fácil. Eso que están diciendo de que, ay, es que es un hueco legal, no, ni madres. Si no alcanzó, tú demandas, te amparas contra una ley que porque es inconstitucional. Entonces, se necesitan votos para declararla inconstitucional, pues entonces es constitucional. Además, otra cosa, quien elabora las leyes es un poder constitucional, el poder legislativo. Quien publica las leyes en el Diario Oficial de la Federación para que sea ley vigente es el presidente de la República, es decir, un poder constitucional vigente, el del presidente de la República, ni más ni menos, ¿no? En este caso, poder depositado en Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, toda ley, reglamento, reforma que se publique en automático es constitucional porque lo genera y lo publican poderes constitucionales. Entonces, esa jalada de que no es inconstitucional, pero tampoco podemos decir que sea constitucional, pues es una reverenda MAMADA, o sea, no. ¿Por qué? Porque si dijéramos que necesitáramos un argumento adicional para declararla constitucional, prácticamente estás mandando el mensaje de que pues lo que hacen los legisladores no es constitucional, entonces hay que revisar todo lo que han generado, ¿no? Y lo mismo el presidente de la República, todo lo que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues no sería constitucional, entonces hay que revisarlo todo. No, para nada. Están bien pirados estos de sus mentes, la verdad. Pero bueno, ¿qué pasó? El 7 de abril de este año, es decir, hace una semana, el Pleno de la Suprema Corte declaró constitucional la Ley General de la Industria Eléctrica. Ley eléctrica de AMLO es constitucional. La CFE tendrá mayor ventaja por encima de empresas privadas. Dice esta nota que publicamos en Cilinea MX. Con 4 votos a favor el día de hoy, o sea, 7 de abril, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validaron la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pleno del máximo tribunal del país dio luz verde para que continúe en pie esta ley que otorga mayor ventaja a la Comisión Federal de Electricidad por encima de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Con 4 votos a favor del proyecto, la ministra Loreta Ortiz Alf se estimó la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de senadores de oposición. Dice, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se pronunció por avalar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica tras la reforma de 2021 en la que se establece modificar el orden de despacho de energía a favor de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo propuso el proyecto de la ministra Loreta Ortiz Alf. Así que toma la barbón, se declara constitucional. Obviamente esto sacó canas verdes y sacó hernias cerebrales en la oposición. Se encabronaron de una manera inconcebible,
a tal grado que, híjole, chéquense lo que anda exigiendo la oposición. Saben ustedes, y yo soy el presidente López Obrador, lo sabe y siempre lo dice, existe división de poderes en México. No es ningún secreto, el poder judicial funciona por un lado, el poder legislativo por otro y el poder ejecutivo federal por otro. Hasta ahí todo bien. Pues resulta que un senador, por cierto, sin partido y afiliado a un grupo parlamentario patito llamado Grupo Plural, pues le está pidiendo cuentas a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces retuiteé por comentario. Aquí es su servidor, @cr-político, síganme en Twitter. Los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia suelen ser inapelables, por eso es la Suprema Corte, o sea, más arriba de la Suprema Corte no hay nada. Se tienen que ir a tribunales internacionales. Bueno, pero sin embargo al PRIANRE le vale 3 kilos de M y le exige cuentas, incluso al ministro presidente Arturo Saldívar, que alguien le explique al señor Emilio Álvarez y Casa lo que es la división de poderes. Chéquense la reverenda jalada que se aventó Emilio Álvarez y Casa, senador de la República que llegó a la Cámara Alta por el Partido Acción Nacional, luego se encabronó con ellos, renunció al partido. Él se define como independiente, pero en realidad es un senador sin partido, porque un senador independiente es el que hace campaña como independiente, se somete a la elección como independiente y es elegido como independiente. Cuando un legislador, diputado o senador, deja su bancada, renuncia al partido, se le declara senador sin partido o diputado sin partido. Nada de que senador independiente ni su chingada abuela. No, es un senador sin partido. Nada de que independiente. No, señor. Luego hicieron un grupito ahí medio extraño que le llamaban Grupo Plural y primero lo quisieron formar y les dijeron que en él, porque ya había pasado el tiempo para presentar los grupos parlamentarios. O sea, sí hubieran podido hacer su grupo, pero si hubieran presentado la propuesta en tiempo y forma. Luego, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, la ministra de Situación de Retiro y senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, pues lo puso a consideración y les consiguió el acuerdo de que, ok, va, habló con la Junta de Coordinación Política, fíjense, presidida por Ricardo Monreal, y Ricardo Monreal les echó la mano y también la doctora Sánchez Cordero y dije, ok, va, de buena onda pueden formar su grupo plural y van a tener derecho a voz, pero como grupo parlamentario no tienen derecho a voto. Si ustedes van a votar, tienen que votar como senadores sin partido o con el partido al que pertenecen. Pues dice Emilio Álvarez y Casa, dice, hago público un escrito presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Pleno y especialmente su presidente aclare la irregularidad cometida en la votación de la ley de la industria eléctrica, en donde se consignaron 7 y no 8 votos, negando la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados. A ver, le explicamos a Álvarez y Casa para ver si le carbura aunque sea un poquito. Denle compartir en este momento para ver si le llega a este señor que pues parece que le falla algo en su mente. A ver, ¿por qué se consignaron 7 votos y no 8? Pues por una razón, señor Álvarez y Casa, porque cuente conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ministros, ¿listo? Así como, parece que le tengo que poner aquí a Elmo, a ver si me entiende. Elmo dice que son 11 ministros de la Corte. Muy bien. Ahora, vamos a contar. ¿Por qué se consignaron 7? Pues porque votaron 4 con el proyecto y los otros 7 votaron en contra. 7 en contra. 7 en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si a esos 7 le sumamos 4, fíjense bien. 7, ahí están. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 11 ministros, cabrón. Ahí están. Emilio Álvarez y Casa. Nada más agarre, haga una suma, ¿no? Por una resta, lo que quiera. Son 11 ministros. Si 4 votan con el proyecto, evidentemente 7 no lo hicieron. Por lo tanto, de ahí están los 11 ministros. No sé por qué tengan que explicar el sentido del voto y en dónde esté la irregularidad. Y ahora, por eso la Suprema Corte es Suprema, porque no le debe explicaciones a nadie, por eso es Suprema Corte. Dice el escrito de este pelafustán que parece que no sabe ni contar, ya no hablemos de leyes. Acción de inconstitucionalidad 64/2021, promoventes senadores del Congreso de la Unión. Ojo, no son los senadores del Congreso de la Unión, son una microfracción de los senadores del Congreso de la Unión, que es muy distinto.
Ministros y ministras integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, Emilio Álvarez y Casa Longoria, en carácter de representante común que tengo acreditado en autos legítimos. En el presente expediente comparezco con la finalidad de exponer y solicitar en la sesión del 18 de abril de 2022, previo a la aprobación del acta de sesión del 7 de abril de 2022, se resuelva lo siguiente. Dice antecedentes. El 8 de abril del 21, el 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de diversas normas contenidas en el decreto porque se reforma y adicionan diversas disposiciones a la ley de la industria eléctrica. Dicha acción fue admitida el 13 de abril de 2021 por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, la cual le asignó el número 64/2021 y fue turnada al ministro José Fernando Franco González Salas. La instrucción del procedimiento concluyó el 19 de agosto del 2021. El 4 de enero de 2022, la referida acción fue returnada a la ministra Loreta Ortiz Alf en atención a la conclusión del cargo del ministro Franco González Salas. Dicha acción fue sometida a discusión del Pleno el 5 de abril de 2022, resuelta el 7 de abril de 2022. A la fecha, no se advierte de la página electrónica oficial de la Suprema Corte la publicación de la lista oficial con resolutivos y su certificación de la referida sesión del 7 de abril. No aplicables, dice. A ver, vamos a leer hasta donde se pueda. El artículo 17 constitucional establece que las autoridades judiciales deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. O sea que si lo resuelvan en chinga, pues, para acabar pronto. Artículo primero de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional señala que a falta de disposición expresa de la referida ley, se estará a lo que prevenga el Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo 36 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 señala que el proyecto de resolución de las acciones y controversias se someterá al Pleno en los términos de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y luego los artículos 71 y 72 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 señalan que la Suprema Corte podrá fundar la declaratoria de constitucionalidad en cualquier precepto constitucional haya sido invocado o no, y podrá declararse la invalidez de las normas cuando las resoluciones fuesen aprobadas. Está la bronca. Están enojados porque resulta que un ministro terminó su encargo y entonces al terminar su encargo se le tiene que asignar a otro ministro. ¿Qué es lo que están intentando demandar estos personajes? Que la ministra a la que se le encargó el proyecto fue nombrada por el presidente López Obrador. Y tú dices, ok. AMLO, como publicó el Reforma, AMLO dobló a la Corte. Pues es una mentira. Les voy a decir por qué. AMLO ha propuesto 4 ministros. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Moza, Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz. 4 ministros. 3 mujeres y un hombre. Va. De esos 4 ministros que propuso Andrés Manuel, 2 votaron con el proyecto y 2 votaron en contra del proyecto. Los que votaron en contra del proyecto fueron Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ahí están 2. Y las otras 2, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz, votaron a favor. ¿Cómo puede Andrés Manuel tener secuestrada la Suprema Corte de Justicia si de los 4 ministros que nombró, 2 votaron en contra? En contra. O sea, si el presidente tuviera tomada y comprada y coaccionada la Corte, estos dos ministros que votaron en contra hubieran votado a favor. El ministro González Alcántara y la ministra Ríos Farjat. Y entonces hubiera quedado el marcador, en lugar de 4-7, hubiera quedado 6-5. 6 con el proyecto, 5 en contra del proyecto. Entonces, ¿de dónde sacan que el presidente dobló a la Corte, que la tiene tomada? Y todavía Emilio Álvarez y Casa exigiéndole ni más ni menos que al presidente de la Suprema Corte, no tienes que dar explicaciones. No, cabrón, no te tenemos por qué dar ninguna explicación, somos la Suprema Corte y te callas y ya. Así es como funciona. Así es como funciona. Así que no salgan con sus jaladas de que, ay, no, es que qué es lo que están haciendo. No, nos tienen que explicar. A ver. No, de veras que es increíble el nivel de ignorancia que tienen algunos legisladores del PAN, ¿eh? Y eso que son abogados y egresados de universidades extranjeras y vayan ustedes a saber de dónde, del CIDE, del ITAM, de todas esas. Y miren
las barrabasadas que están haciendo. Pues resulta que esto no para aquí con Emilio Álvarez y Casa. Resulta que el señor Santiago Krill se ha dedicado a pasear por medios de comunicación llorando amargamente porque es que el presidente López Obrador no sabe de constitución, es que López Obrador quiere contaminar el medio ambiente. ¿De cuándo acá a los pinches panistas les preocupa el medio ambiente? Ustedes díganme, ¿desde cuándo pasó esto que no me enteré? No. Ahí les va una declaración que Santiago Krill le dio pues a un medio. Es que no distingo el logotipo. Ay, espérame tantito. Vamos a ver una primera declaración de Santiago Krill en contra de la reforma eléctrica y despotricando en contra del presidente. Aquí tenemos un tuit de este legislador del PAN resucitado entre las momias. La reforma eléctrica fue presentada hace 7 meses. No se requiere más análisis. No la aprobaremos porque daña la salud y la economía. En Acción Nacional y Va por México estamos listos cuando quieran y como quieran. No va a pasar. ¿Por qué no lo dice como es? En Acción Nacional y el señor Claudio X González estamos listos cuando quieran y como quieran. No va a pasar. ¿Por qué no lo dicen? Va por México es eso, es Claudio X González y toda su camarilla de ladrones que lograron, no sé cómo, juntar al PRI, al PAN y al PRD, aunque los tres son abismalmente opuestos, para poder formar una melcocha que, no sé si se fijaron, señor Santiago Krill, se compitió por 15 gubernaturas en la elección pasada y ganaron, bueno, no ganaron, retuvieron 2 porque ya gobernaban en esos 2 estados, Querétaro y Chihuahua. Una, su coalición no la pudo recuperar, Nuevo León. Gobernaba el PRI con Rodrigo Medina. Termina el PRI y llegó un independiente, y entre comillas independiente, el Bronco. Termina el Bronco y en lugar de recuperarla, no, pues quedó Movimiento Ciudadano. O sea, es la hora que no pueden recuperar Nuevo León, lo perdieron gacho y pues ni modo, se friegan. Y San Luis Potosí quedó en manos de la coalición Verde PT, entonces pues tampoco les toca. Así que tanto como que decir que, híjole, qué chingones somos si ganamos un madral de elección, pues no, la verdad no. Perdieron 13 de 15 gubernaturas. 13 de 15. Ahora, de esas 13, perdón, de esas 13, una quedó en el poder de MC, una en la coalición PT Verde y las otras 11, no 1, ni 2, ni 5, 11 gubernaturas quedaron con Morena. 11 gubernaturas, para llegar el día de hoy a gobernar 18 estados de la República, es decir, más de la mitad del territorio nacional está pintado de guinda y está gobernada por la 4T. Guste o no guste, cale o no cale, quieran o no quieran, la 4T gobierna en 18 estados de la República, ni más. Congresos estatales, igual, 18 congresos estatales de Morena. Para una reforma constitucional necesitan la votación y la aceptación de 17 congresos, tienen 18, entonces por los estados pasa porque pasa. En la Cámara de Diputados necesitan mayoría simple para las leyes reglamentarias, las constitucionales sí necesitan mayoría calificada, pero para las leyes reglamentarias nada más necesita la mayoría simple. Entonces la ley eléctrica, a pesar de que le pusieron un freno con un amparo universal, que se aprovecharon de un hueco legal para imponerlo, a pesar de tener a favor de ustedes a los empresarios. Y con todo y todo, no les alcanzó. Así que, ¿de dónde van a sacar que, pues es que la reforma no va a pasar? Pues bueno, si pasa será ideal, pero si no pasa, pues no hay bronca. Para eso está la ley de la industria eléctrica, para contrarrestar todas esas jaladas que quedaron impregnadas en la reforma energética de Peña Nieto. Pero chéquense nada más la barrosada que dice este señor criticando al presidente López Obrador. Esta iniciativa, hay que recordar, fue presentada por el presidente hace 7 meses. Sí. Desde el momento en que la presentó, nosotros le dijimos que no la íbamos a aprobar y hemos dado profusamente nuestras razones e ideas por las cuales no la vamos a aprobar. Es un desastre para el país en todos los sentidos, para la salud, para la economía, para los tratados internacionales que México es parte y son ley de la nación, por cierto, es artículo 133 de la Constitución. ¿Y por qué no nos dice por lo menos un tratado internacional que esté violando la ley eléctrica del presidente López Obrador? Aunque sea uno. No le pido una gama de tratados, no, aunque sea uno.
pues no nada más de tratados internacionales, porque pues oye muy rimbombante, ¿no? Pero en realidad no está violando nada, ¿eh? Entonces, nosotros estamos listos. Si ellos la quieren cambiar para el domingo, pues que la cambien para el domingo. Nosotros vamos a estar listos, sea el día que sea, correcto, al horario que sea, y la vamos a derrotar la reforma constitucional que ha presentado el presidente López Obrador. Pues dicen que no va a pasar, que nos vamos a quedar esperando. Sean serios, por favor, señor. Sean serios. ¿Por qué la van a votar en contra? Pues porque les prometieron cosas a los empresarios que no les pueden cumplir. Entonces tienen que hacer uso de que, como se requiere mayoría calificada para una reforma constitucional, pues simple y sencillamente no la van a aprobar porque les deben favores a los empresarios. No se hagan, díganlo sin miedo. Si una diputada del PRD, no del PRI, no del PAN, no, del PRD, el insignificante, pinchurriento y casi desaparecido PRD, metió un cabildero y lo sentó en una curul como si fuera silla de restaurante, tuvo más pelotas para decir, sí, aquí está el cabildero, ¿y qué? ¿Por qué no ustedes dicen en el PAN que son más, pues que, pues no la vamos a votar a favor porque pues debemos un chingo de favores a los empresarios, estamos endrogadísimos con ellos? Díganlo, que no les dé frío, díganlo, pero pues, no lo van a decir. No creo que lo digan, no creo que lo acepten. Pero fíjense bien, aquí no paró. Resulta que Santiago Krill, no conforme con irse a pasear a medios chiquitos y grandes, adivinen a dónde fue también. Adivinen con quién, ¿ya vieron? Con Carmen Aristegui. Luego dice Aristegui que no, que ella es muy imparcial. Ya sacó un tuit el maestro Helio Flores en el que pues le dijo a Carmen que, pues, que qué poca abuela, ¿no? ¿Cómo es posible que a los analistas a favor de la reforma les dio 15 minutos de su programa, mientras que a Santiago Krill le dio más de una hora en la que estuvo despotricando en contra de la reforma eléctrica, en contra de Morena y en contra del presidente López Obrador? O sea, como que algo no cuadra. Y Carmen Aristegui se sigue sintiendo como la vaca sagrada del periodismo, a la que no podemos cuestionarle absolutamente nada, porque es Carmen Aristegui. O sea, sinceramente, ¿es buena entrevistadora? Yo pienso que sí. Que tuvo sus buenos momentos, yo pienso que sí. Pero ahorita está clara su postura, que no se defina como imparcial, porque no lo es. Dice, la reforma planteada por el presidente daña los derechos humanos. ¿De cuándo que el presidente? El PAN se preocupa por los derechos humanos. Lo más que hizo por los derechos humanos en este país fue ponerlos en la Constitución, en el papel. De ahí en fuera no hizo absolutamente nada. En entrevista para Aristegui Noticias, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política de Acción Nacional, señaló que 7 ministros y ministras sostuvieron el orden del despacho propuesto para el suministro de energía eléctrica, el cual es el meollo del debate que hay hoy en día, además de que transgrede los tratados internacionales del medio ambiente, ya que la reforma que planteó el presidente López Obrador afecta los derechos humanos a vivir en un ambiente sano. No manches. Vamos a ver cómo lo dijo aquí. En entrevista para Aristegui Noticias, Santiago Krill, presidente de la Comisión Política de Acción Nacional, señaló que 7 ministros y ministras sostuvieron el orden del despacho propuesto para el suministro de energía eléctrica, el cual es el meollo del debate que hay hoy en día y transgrede los tratados internacionales del medio ambiente, ya que la reforma que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador afecta a los derechos humanos de vivir en un ambiente sano. Lo que sí es muy claro es que la mayoría de ministros y ministras, es decir, 7 de ellos, sostuvieron el orden del despacho propuesto para el suministro de energía eléctrica, que es el meollo del debate de hoy, lo que tiene que ver con el monopolio, es lo que tiene que ver con el mercado, lo que tiene que ver con los órganos reguladores. Transgreden nuestros tratados internacionales del medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque afecta nuestro derecho humano a vivir en un ambiente sano, al tiempo que perjudica el cambio climático global, y eso afecta a nuestros tratados internacionales sobre el medio ambiente, que son tratados de derechos humanos. Ahí fue donde la Corte se pronunció 7 de 4 de los ministros y las ministras. No se llegaron a los 8 votos, pero tú imagínate lo que significa que la enorme mayoría de los integrantes de la Corte se hayan pronunciado
Obrador afectan los derechos humanos y los derechos básicos a vivir en un ambiente sano, y que afecta los tratados internacionales para combatir el cambio climático. Entonces, esto sí lo dijeron 7 ministras y ministros. ¿Qué es el corazón? Por ejemplo, nuestra propuesta de los 12 puntos, pues el corazón es esto. Y esto no ha sido aceptado por el grupo de Morena. Y esto lo aceptan. Y aceptan que quede el orden del despacho como hasta ahora se ha dado. Es decir, que las energías limpias tengan prioridad sobre las energías sucias. Pongamos algo en claro, amigas y amigos. Dice Santiago Krill que las energías limpias deben de tener privilegios sobre las energías sucias. Hasta aquí estamos totalmente de acuerdo. Las energías limpias deben de ser las primeras de las que se debe de sacar la energía eléctrica. Hasta aquí, ningún problema. Así, no hay nada que objetar. Estoy total, completa y absolutamente de acuerdo con la postura del Partido Acción Nacional. Ahora, ellos alegan el orden del despacho. La Secretaría de Energía publicó desde hace meses cuál iba a ser el orden del despacho, lo que tanto pelean estos personajes, ya que les preocupa muchísimo el medio ambiente. Estamos aquí en la página de la Secretaría de Energía, dentro de la página web del gobierno federal. Dice, el nuevo esquema, vamos a ponerlo más grandecito para que sea mejor. Dice, el nuevo esquema del Sistema Eléctrico Nacional garantizará el abastecimiento continuo de electricidad a la población mexicana. Y aquí empieza con cuánto le toca a cada quien. La Comisión Federal de Electricidad generará como mínimo el 54% y los privados el 46%. Con ello garantizará el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. Además, pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado y se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Y aquí viene la explicación técnica. Dice, la Comisión Federal de Electricidad generará como mínimo el 54%, los privados 46%, y con ello garantiza el abastecimiento continuo. Luego, el Estado preservará la seguridad de suficiencia energética. La CFE pasa a ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado y suprime la separación legal de sus empresas y subsidiarias filiales, que esto se utilizaba mucho para desviar recursos públicos. Como estaba separada del Estado y únicamente ligada para lo meramente económico y para lo legal en cuanto a que necesitaba que le generaran sus leyes y reglamentos de operación, no había un vínculo per se, por lo tanto podían desviarse recursos, que era lo que hacía el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo. Gracias a que Pemex estaba en esa situación, por ejemplo, es que se pudieron hacer desvíos como los que hicieron con Odebrecht, para una muestra. Otra, en el caso de CFE, gracias a esta independencia que tenía, pudieron registrarse 279 contratos de autoabasto, pero estos personajes pudieron tener 77,000 socios que no eran socios y no eran clientes. Por eso es importante reincorporar a la CFE al Estado. Con la reforma de los artículos 25 y 28 constitucionales queda establecido que el litio es propiedad de la nación. Bueno, aquí es una explicación así rapidísimo, lo que dice el presidente, lo que dice Rocío Nale, la titular de la Secretaría de Energía. Aquí están lo de la separación legal de sus empresas y subsidiarias, filiales, sin embargo, subsistirán, aquí dice cómo van a quedar administrativamente, para garantizar el despacho de orden en orden de mérito de costos de producción y no de manera caótica como lo impuso la reforma energética de 2013. El CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, se reincorpora a la CFE, desde donde se controlará el despacho de la electricidad. Ahora, esto es lo importante, lo que alega el PAN, es que primero se va a despachar con energías sucias. Eso es, amigas y amigos, es una vulgar mentira. Ahí les va el orden de despacho, lo tenemos en pantalla. Aunado a ello, dice la secretaria Nale, la Secretaría de Energía explicó que la reforma eléctrica propone un nuevo despacho de centrales eléctricas del país, las cuales quedarían en el siguiente orden. Ojo, vean hasta dónde se está mandando lo que es gas y carbón. Lo están mandando hasta el final de la fila, ¿eh? Primero las hidroeléctricas, que ojo, son energías limpias, incluso
Canadá, que es punta de lanza en generación de energía eléctrica a través del agua, está asesorando ya a la Secretaría de Energía para la optimización de las plantas hidroeléctricas. Llama la atención que las hidroeléctricas, pese a ser plantas de generación de energía limpia, no estaban dentro del menú de energías limpias de la reforma energética de Peña Nieto. ¿Por qué? Por una pequeña razón, pequeña. Resultó que la mayoría de las plantas hidroeléctricas está en poder del Estado y no de privados. Como se utiliza el agua y el agua es un recurso de la nación, es un recurso vital y no puede comerciarse igual con el agua que como se hace con el petróleo o con el oro, con la plata o con el gas, pues entonces por eso es que no dieron plantas hidroeléctricas a privados. Y si las dieron fueron muy pocas, pero en sí, los privados prácticamente no tienen, o de plano no tienen plantas hidroeléctricas. Por eso las sacaron del menú de las energías limpias. ¿Y cuáles dejaron? Dejaron la eólica y la solar. ¿Y todas las demás? ¿Qué? ¿Cuál es el orden del despacho? En primer lugar, las que van a despachar electricidad son las hidroeléctricas. En segundo lugar, el número 2, la nuclear. En número 3, la geotermia. La geotermia es generación de electricidad a través del vapor que se genera en el subsuelo. Este vapor puede ser vapor de agua, puede ser vapor desprendido de algunas otras reacciones químicas que suceden muy abajo en el subsuelo. Esa es la geotermia. 4. El gas CFE, o sea, se compra gas. O sea, fíjense, el gas se utiliza hasta el cuarto nivel. Luego, quinto, la térmica. Luego, 6, la eólica, la del viento. La 7, la solar. 8, el gas de privados. Y 9, hasta el final de la fila, el carbón. Ahora, ¿cuántas plantas de energía eléctrica tenemos en México que trabajan con carbón? 3. 3 plantas que trabajan con carbón, solo 3. De aquí, bueno, sigue dando la secretaria una explicación técnica a la que no vamos ahorita a profundizar, sino que nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el PAN es el que alega el orden de despacho. Es que van a despachar primero con energías sucias. Mentira. Aquí estamos viendo que el carbón está hasta el final de la fila, que el gas está hasta los números 4 y el 6. ¿Por qué están enojados? Porque la eólica y la solar, que es la con la que participan los privados, pues están hasta el número 6 y 7 del orden de despacho. Yo lo que haría, sinceramente, para no tener broncas con estos cuates, yo subiría las eólica y la solar, las subiría probablemente en lugar que fueran 6 y 7, las subiría sin que fueran 5 y 6 para que ya no estuvieran berreando y es lo más que les ofrecería. Así, ya para que no estén. Dice, ¿por qué? Porque si las pones, por ejemplo, en el 3, pues obviamente cuando tengas que dar mantenimiento, por ejemplo, a energía nuclear, que solo tenemos una planta de energía nuclear, Laguna Verde en el estado de Veracruz, y a las hidroeléctricas, pues tendrá que entrar la eólica y la solar y pues será un desembolso importante. Entonces, pues no podemos darnos ese lujo, por eso están hasta abajo, hasta el 6 y el 7. Y si acaso lo pondría hasta en 5 y 6, pero no más. Entonces, el PAN alega que van a votar en contra porque primero se despacharía con energías sucias y caras. Falso. Ya vimos aquí en el orden de despacho, como está en la ley propuesta por el presidente López Obrador, que las energías calificadas como sucias, que serían las de carbón, están hasta el punto número 9. Así que no me vengan a decir aquí que es que están generando con energías sucias. Luego, pues esto no para, pues hasta creen que va a parar aquí. El Partido Revolucionario Institucional, ni más ni menos, vino aquí a armar su show. No, de verdad se pasan. Chéquense nada más. Estamos en la página de Facebook del PRI, página oficial. Me llaman la atención 2 videos. Uno, fíjense, ahorita se los voy a poner. Está por acá abajito. Fíjense, dice este post del PRI. En el PRI vamos en contra de la reforma eléctrica de Morena porque es regresiva para el país y atenta contra el bolsillo de los mexicanos.
Ah, no es cierto, perdón, este no es. Ah, no, sí, es este, perdón. Sí, una disculpa, sí es este. Miren nada más. Es un foco. Su comercial es un foco, ni más ni menos. Un foco. Esto es lo que pasaría en millones de hogares con la reforma eléctrica de Morena. Que se apaga un pinche foco. Ese es su spot. Fíjense. Y todavía ponen una. Dice, vamos en contra de la reforma eléctrica de Morena. Ojo, en contra de la reforma eléctrica. No a favor de energías más a precios más justos, energía más limpia. No, aquí se están ya quitando las máscaras. Están soltándose la greña y dicen, vamos en contra de Morena. Faltan 4 días. Le cebaron la pijamada. Por aquí hay algunos videos ya de que ya iniciaron las campañas en algunos estados. Aquí creen que con esta melcocha van a lograr algo, pero pues no lo creo. Y por aquí empieza el show. Resulta que llegan a la Cámara de Diputados el lunes en la noche con la intención, ¿se acuerdan? De que se iban a quedar a pernoctar ahí. Y salió un diputado del PRD con un petate y Alito Moreno con con su mochila así de rueditas, así como para quedarse ahí días enteros. Y toma la que la mesa directiva de la Junta de Coordinación Política les cambian la movida y dicen, no, ¿saben qué? Que no va. Se quedan con las venas. Y vamos a ver. Un tantito. Vamos a ver nada más el discurso de Alito Moreno con respecto a su respuesta sobre la reforma eléctrica. ¿Por qué nada más el de Alito? Porque también habla Rubén Moreira como diputado del PRI y también es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Debería manifestar cierta neutralidad, pero pues bueno. Aquí vemos como los priistas están bien contentotes. Ven aquí esta diputada lanzando una carcajada. Aquí también están muy sonrientes los de aquí adelante. No, parece que viene un show. Dice, se les cebó la pijamada, algunos ya parece que tenían a sus abriguitos, así como que nos vamos a quedar un rato, con sus tenis, toda la cosa, ropa cómoda, nada formal. Yo creo que esta diputada del saco rosa abajo ya traía la pijama, parece ser, y que le dicen, se cancela la pijamada. Vamos a ver este fragmento del video porque dura 17 minutos, o sea, como que 17 minutos de PRI, pues no es manda, diría mi abuelita, ¿no? Además de que parte de este video tiene preguntas a modo de El Reforma, de Cuadratín, de Radio Fórmula y de MBC Noticias. O sea, puras preguntas a modo, puras preguntas. Incluso Alito Moreno le dijo a la reportera de Radio Fórmula, y para ampliártelo te voy a dar una entrevista mañana. Ah, cabrón, pues ¿a poco te pedí una entrevista? Te pedí que me contestara una pregunta, no que una entrevista. Pero pues ya saben, ¿no? Algo le han de haber pagado al medio y pues hay que desquitarlo ahí. Bueno, vamos a ver cómo lo dijo el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y compañeros, amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pero de todos ustedes ya he conocido la información de que se ha tomado una decisión en la Junta de Coordinación Política, por una decisión que, como ustedes saben, tiene mayoría en la decisión del grupo parlamentario de Morena con sus aliados. Y bueno, el PRI, como siempre, responsable, comprometido, está aquí presente en la Cámara de Diputados. Aquí estábamos para dar, como siempre, nuestra posición clara de ir en contra de la iniciativa de reforma eléctrica que se había presentado. Y bueno, aquí estamos las y los legisladores. Queremos aprovechar y agradecerle a todos ustedes para decirle a esos miles y millones de mexicanos que están ahí que aquí está el PRI, aquí estuvo el PRI presente con sus diputadas y sus diputados para defender verdaderamente lo que le conviene a nuestro país. El PRI siempre lo ha dicho, nosotros estamos a favor de las energías limpias, a favor del medio ambiente, a favor de la competitividad, a favor de que se respete la Constitución, a favor de que se respete la ley y el cumplimiento del marco jurídico normativo que tiene que respetar siempre todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Garantizar certeza y certidumbre, aquí estamos y por ello hacemos este pronunciamiento con ustedes de que aquí vamos a estar, de que ahora le pedirá al coordinador nada más que comparta con claridad, como
ustedes ya lo saben en los medios, que está convocado para el día domingo. Aquí estaremos el día domingo y aquí estaremos las y los legisladores del PRI para votar en contra de esa iniciativa que no le conviene a este país. Aquí vamos a estar los legisladores y el PRI va a cumplir siempre. Venga, va por México y vamos juntos. Pues aquí, amigas y amigos, Alito Moreno, pues más bien está enojado porque le cancelaron la pijamada, y no es para menos, porque pues ya iban todos preparados y ya. Antes de avanzar, quiero que vean la cara de Santiago Krill, que es miembro de la mesa directiva del Senado. Chéquense nada más la cara del angelito. Esta es una fotografía que, bueno, no es una foto, es una captura de pantalla de la sesión de la mesa directiva del Senado, y véanle nada más la carita, ¿no? Dice, alguien se enojó porque les fastidiaron la pijamada a tal grado que miren, aquí está Santiago Krill con una cara que, hijo de una cara de pocos amigos. Denle compartir, amigas y amigos, porque esto se va a poner bueno. Y luego, ¿qué hizo Santiago Krill? A la hora de votar, vean cómo están votando para ver si cambiaron el día, pues simplemente se paró de la silla y se fue. Aquí dejó a su representante, pero pues como no tiene manitas, pues no vota. Alguien se enojó porque les fastidiaron la pijamada a tal grado que se fue a la hora de votar. La reforma eléctrica va. Y su respectivo tuit, arrobando por supuesto al señor Santiago Krill. Oiga, don Santiago Krill, ¿por qué se salió de la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a la hora de votar el cambio de día de la votación de la reforma eléctrica? ¿Qué prometió y a quién que no le puede cumplir? ¿O fue por la pijamada que les aguaron? Híjole, es que empiezas a ver estas cosas y dices, pues, ¿qué tanto les deben los prianistas a los empresarios?